Buenos días para todos y todas. En el marco de la asignatura de Enfoques Clásicos del Desarrollo vamos a analizar entonces el tema de la globalización y los derechos humanos. Para ello entonces vamos a apalancarnos frente al texto Dimensiones de la Globalización y unos avances teóricos del académico Lazo Tizcaño. ¿De qué se trata entonces? El texto analiza la globalización desde una perspectiva crítica, resaltando las asociaciones de libre mercado, con una ideología de derecha, los efectos sociales que tiene con esta relación. Además señala problemas como la inseguridad laboral, el desempeño masivo y la exclusión de ciertas poblaciones en el mercado laboral debido precisamente a las políticas neoliberales. En ese mismo texto también destaca el marco regulatorio efectivo para controlar el capital global, es decir, la fluctuación de los dineros, lo que ha llevado a una serie de desafíos económicos y sociales en este mundo contemporáneo y globalizado. En ese mismo orden de ideas, la expansión del mercado global se presenta como una incompleta y sin un control político adecuado, dados los intereses particulares que se tienen. Esto ha generado entonces problemas como desigualdad de ingresos, como crisis social en diferentes países. También se aborda la emergencia de identidades de minorías y en respuesta al que tiene esta misma subglobalización, destacando entonces esas resistencias frente a la lucha por la diversidad cultural, los derechos de los diferentes grupos sociales, entre otros pues. En ese orden de ideas, el texto entonces trata principalmente los impactos negativos de la globalización, particularmente entonces lo que se refiere a la relación con la ideología del libre mercado y la falta de un marco regulador efectivo para controlar estos capitales tan fluctuantes y abordar las problemáticas que surgen pues, a partir de estas dinámicas económicas. Partiendo de este entonces, lo que vamos a hacer es analizar en cuatro grandes sectores: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En ese orden de ideas, vamos a empezar entonces frente a las fortalezas, la cual permite, o con la cual vamos a iniciar presentando lo que es un intercambio cultural. La globalización entonces ha permitido una mayor interacción y entendimiento entre culturas, lo cual ha fomentado la diversidad y el respeto por las diferencias. En el entendido pues que la comunicación es en línea en este momento y entre muchos más factores que permiten entonces esa interacción directa y en el momento ipso facto. Asimismo entonces, siguiendo con el anterior, en parte, porque se deriva en parte frente a la introducción que hice, el acceso a la información como facilitador de la difusión de conocimiento, permitiendo una mayor conciencia precisamente sobre el tema que nos compete, que son los derechos humanos en varias partes del mundo. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A tener una conciencia global. ¿Por qué? Porque ha creado una mayor sensibilización sobre los asuntos globales, ha impulsado la solidaridad y también ha activado la defensa colectiva sobre el tema que nos compete, que son los derechos humanos. Como segundo eje articulador, hablemos de las oportunidades. Entonces, frente a la tecnología y el activismo, ¿por qué? Porque la globalización ha facilitado organización de movimientos sociales y activismo en pro de los derechos humanos a nivel global. Miren, por ejemplo, cómo se dio la primavera árabe. Precisamente eso fue uno de los insumos para que la sociedad se pudiera organizar y hacer ese activismo. La cooperación internacional como segundo elemento ha promovido entonces alianzas entre naciones, organizaciones para abordar temas de derechos humanos a escala global. Entonces ahí podemos ver precisamente cómo precisamente a través de esa tecnología de activismo se ha activado la cooperación internacional precisamente para abordar ciertos movimientos o problemáticas que vayan en pro de la defensa de los derechos humanos. La otra parte es frente a las debilidades. Entonces aquí claramente podemos identificar cómo poco a poco se abre la brecha frente al ingreso de recursos, lo cual entonces tiene como eje central la desigualdad económica. En ese orden de ideas, la globalización ha exacerbado entonces esta brecha entre ricos y pobres, entre países en desarrollo y países desarrollados, contribuyendo entonces a la desigualdad económica y social que afecta directamente los derechos humanos.
Asimismo, se presenta la explotación laboral como segundo elemento. En algunos casos entonces ha llevado a condiciones precarias para los trabajadores en ciertas industrias, a deshumanización inclusive entonces acerca de esas actividades laborales en pro de esa directriz neoliberal. Como el tercer elemento tenemos la partida de la identidad cultural. Eso es prácticamente sacrificar la soberanía al respecto, porque pues el tema cultural es la esencia misma de las naciones, de los pueblos, ¿cierto? Eso es la construcción histórica. Termina entonces que la influencia global lleva a la pierda precisamente esa identidad cultural local, porque se permea con respecto a las otras culturas externas, ¿cierto? Que tratan vorazmente de acabar con la localidad. Entonces esto finalmente puede afectar negativamente la preservación de los derechos culturales como tal, siguiendo con el hilo conductor. Asimismo, frente a las amenazas podemos identificar la vulnerabilidad ante las crisis globales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una interdependencia económica global, lo cual entonces hace que ciertas naciones deban sacrificar sus propios intereses por la interdependencia que tienen con respecto a los grandes capitales externos. Eso a que lleva entonces a exacerbar las crisis económicas y sociales, impactando de manera directa los derechos humanos y de manera directa pues negativa, a eso me refiero. Y también se deriva entonces del mismo que a través de esa pérdida de identidad, pues la dominación cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces vienen otros valores, otros principios, se limita la diversidad cultural, las expresiones autóctonas y los mismos derechos asociados a ellas, ¿cierto? Pues aquí lo vivimos claramente a principios de nuestra etapa de descubrimiento de las Américas, que más que ello fue arrasar precisamente con nuestra identidad cultural y expropiación de nuestras riquezas, hurto de nuestras riquezas, para ser más claro el término. Para finalizar entonces, para terminar, entonces el análisis nos muestra la globalización como ha generado muchos beneficios, pero a su vez también muchos desafíos para los derechos humanos, ¿cierto? Destacando la necesidad de abordar las debilidades y amenazas, mientras que se capitalizan las fortalezas, se identifican las oportunidades para promover un entorno global más equitativo y respetuoso de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de aspectos que finalmente son innegociables y que no pueden estar a merced precisamente de los capitales. Mauricio Torres, un abrazo para todos y todas. Chao.